Después de todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que nunca debí subestimar a Samuel. Lo conocí en la universidad, y desde el primer momento fue amable, atento, siempre dispuesto a hacerme sentir especial. Al principio, todo parecía perfecto, él era el tipo de chico en el que podía confiar, alguien estable y tranquilo. Pero en algún punto, empecé a desear algo más. Algo diferente. Con el tiempo, la relación con Samuel empezó a sentirse monótona. Salíamos a cenar a los mismos lugares, teníamos las mismas conversaciones, y él siempre estaba haciendo lo correcto, cuidando cada detalle. Sin embargo, yo me sentía atrapada en una rutina que me asfixiaba. Mientras mis redes sociales estaban llenas de amigos viviendo una vida aparentemente emocionante, llena de viajes, fiestas y momentos que parecían sacados de una película, yo solo podía ver a Samuel, siempre igual. Siempre seguro. Sin darme cuenta, empecé a buscar esa emoción fuera de la relación. Al principio, solo eran me gusta y comentarios inocentes en fotos de chicos que me llamaban la atención. Luego, las conversaciones se intensificaron y empecé a sentir la adrenalina de hablar con personas nuevas. Samuel nunca me hizo sentir eso, con él todo era estable, seguro, pero en esos mensajes con otros chicos sentía una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Las cosas cambiaron por completo una noche, cuando le di a Samuel la excusa de que me sentía un poco enferma y no me reuní con él. Pero todo era mentira. Mis amigas y yo fuimos a un bar nuevo en el centro, y decidí que esa noche me olvidaría de todo, de mi vida predecible, de mi relación aburrida. Me puse el vestido más ajustado que tenía, me arreglé como si fuera la última noche en la que pudiera hacerlo, y salí con la intención de disfrutar. En el bar, me sentía libre, eufórica, como si hubiera escapado de una prisión invisible. Bailaba y reía cuando, de repente, me topé con uno de los chicos con los que hablaba en redes. No me imaginé que él estaría allí, pero el destino jugó su parte. Me saludó, charlamos un rato, y me ofreció un trago. No rechacé ninguno, quería olvidar mis preocupaciones, mis dudas y el peso de la vida segura y estable que había dejado atrás. Poco a poco, la distancia entre nosotros desapareció. En la pista de baile, sus manos se acercaron a mi cintura y nuestros rostros quedaron peligrosamente cerca. Nos besamos, y en ese momento, toda mi vida se borró en un instante de rebeldía, de emoción prohibida. Para mi sorpresa, tomé mi teléfono, y sin pensar, saqué una foto de ese beso y la publiqué en mis historias. Era como si quisiera gritarle al mundo que también podía ser atrevida, que también tenía una vida emocionante. No pensé en las consecuencias, solo en la emoción del momento. Al despertar, con el dolor de la resaca y el peso de la culpa, revisé mi teléfono y vi la cantidad de mensajes, comentarios y llamadas que me esperaban. Entre todos, uno me heló la sangre, un mensaje de Samuel. Lo abrí temblando, y vi una captura de pantalla de la foto en la que estaba besando a otro chico. En ese momento, supe que todo había terminado. Lo llamé de inmediato, desesperada por explicarle, tratando de encontrar palabras para disculparme. Pero él solo escuchó en silencio, y luego, con una voz fría y sin rastro de la calidez que siempre lo caracterizó, me dijo: «Lo que hiciste no es un error que se borra con disculpas. Espero que algún día crezcas y entiendas lo que has perdido». Y, sin más, colgó. No hubo gritos ni reproches. Solo un silencio absoluto y devastador. Después de la ruptura con Samuel, continué mi vida ignorando los mensajes de mis amigos y a toda persona que quisiera darme consejos. Yo estaba viviendo mi vida y nadie debía entrometerse. No perdía tiempo y publicaba todo en mis redes. No me importaba Samuel, pensé que era solo un capítulo que había quedado atrás. Estaba convencida de que yo no lo quería en mi vida, que no regresaría con Samuel ni aunque se me arrodillara. Mi vida era otra, yo había cambiado. Estaba segura de que él acabaría solo, con una vida simple y aburrida, deseando volver conmigo. Salí con otros chicos, todo estaba en mis redes, y cada imagen y salida reflejaban la vida que veía en otras cuentas, fiestas, diversión y un aire de libertad que deseaba hacer mío. Poco a poco, Samuel se convirtió en un recuerdo lejano. Los exámenes finales se acercaron, pero apenas me di cuenta,
el tiempo había pasado más rápido de lo que imaginaba. Eventualmente, reprobé, y eso también me dio igual. Me retiré de la universidad sin pensarlo demasiado. Decidí vivir el momento y empezar a depender de otros para cubrir mis gastos. Así pasó el tiempo, hasta que un día, por pura coincidencia, un amigo me mostró el perfil de Samuel en Instagram. Al principio, quise reírme, convencida de que encontraría al mismo chico aburrido y predecible. Pero al ver su primera foto, el aire se me fue. Apenas podía reconocerlo. Allí estaba Samuel, posando con una camisa ajustada que mostraba su torso marcado, su expresión segura y relajada, rodeado de amigos y con una sonrisa que jamás le había visto. En cada imagen, chicas atractivas comentaban lo guapo que estaba, y sus seguidores habían crecido enormemente. Lo que estaba viendo me resultaba casi irreal. ¿Ese era Samuel? ¿El mismo chico tímido que no se atrevía a hablar con extraños? Revisé más fotos, buscando una pista que me explicara cómo y cuándo había cambiado tanto, pero solo encontraba más imágenes que me hacían arder de rabia. Algo en mí se revolvió. ¿Cómo era posible que él estuviera viviendo ahora esa vida emocionante y llena de adrenalina, la misma que yo había deseado y que tanto me había costado conseguir? Intenté convencerme de que solo lo hacía para demostrarme algo, que ese cambio era una especie de venganza personal. Pero en el fondo, la verdad era que no podía dejar de mirarlo. Cada publicación parecía un golpe que me hundía un poco más. Me sentía invisible, y la sensación me estaba consumiendo. Sin poder contenerme más, le escribí. Hola, tiempo sin saber de ti. ¿Cómo estás? Tan pronto como envié el mensaje, me arrepentí. Mis manos temblaban mientras esperaba su respuesta. Sentía el corazón martillando en mi pecho como si fuera a salirse de su lugar. Finalmente, apareció su respuesta en la pantalla. Bien, ¿y tú? Eso era todo. Nada más. Ni una pregunta sobre cómo me iba o si necesitaba algo. Apenas si me estaba recordando. Intenté continuar la conversación, buscando temas de los que hablar como antes, pero sus respuestas eran cortas, frías, llenas de una distancia que me resultaba incomprensible. Ese chico que me había adorado y escuchado pacientemente cada día ahora me trataba como si apenas recordara quién era. Sentí una frustración creciente. ¿Por qué estaba actuando así? En un impulso que no pude controlar, le escribí de nuevo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? La respuesta fue tan seca como una cuchilla, ¿por qué te importa? Me quedé mirando la pantalla, incapaz de comprender lo que acababa de leer. Ese no era el Samuel que yo conocía. Él nunca me había hablado con tanta indiferencia. Sentí una especie de enojo irracional y obsesivo apoderarse de mí. Convencida de que todo este cambio era solo para hacerme sentir mal, me reí. Claro, estaba obsesionado conmigo, seguramente había transformado su vida para llamar mi atención. Pero, aunque me convencía de que no me importaba, las semanas pasaron y no pude dejar de seguirlo. Era como si en cada foto se burlara de mí con esa vida que yo había rechazado. Mis intentos de conversación no mejoraban nada, sus respuestas eran tan frías y breves que sentía que hablaba con un extraño. La intriga y el enojo se mezclaban en mi interior como un veneno. Decidí intentar algo más, algo que sabía no podría ignorar. Busqué la foto perfecta, me veía increíble, con el maquillaje impecable y un vestido ajustado que me encantaba. Le escribí algo coqueto, un mensaje provocador, ¿te acuerdas cuando solía vestirme así para ti? Vi cómo leía el mensaje, pero la respuesta nunca llegó. Pasaron minutos, luego horas, y mi teléfono permanecía en silencio. No podía soportarlo, era como si cada segundo aumentara una angustia que me llenaba de desesperación. ¿Por qué Samuel, el chico que una vez me dedicaba todo su tiempo, ahora me ignoraba como si yo no fuera nada? Me invadió la angustia y, por primera vez, me di cuenta de que algo en mí se había convertido en una mezcla de celos y desesperación. Estaba perdiendo el control de una manera que jamás imaginé, y cada intento por acercarme a él parecía empujarme más lejos, dejándome sola, atrapada en mi propia obsesión. Entonces, por pura curiosidad, revisé sus historias. Ahí estaba, una nueva foto de él en un bar, con una chica sentada a su lado.
Ambos sonreían y brindaban, como si estuvieran disfrutando de la mejor noche de sus vidas. Era como si se estuviera riendo de mí, como si me demostrara que mi presencia ya no era importante. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que él no era el mismo chico que dejé. Por mucho que intentara justificarlo, todo indicaba que había cambiado completamente, y todo después de lo que le hice. No podía ser una coincidencia. Seguí escribiéndole, tratando de provocar alguna reacción, algo que confirmara que aún me pensaba. Pero en lugar de recuperar su atención, sentía que me ignoraba a propósito, como si le divirtiera verme desesperada y confundida. Finalmente, después de varios intentos fallidos, me harté. No podía dejarlo así. Necesitaba hablar con él, mirarlo a los ojos y confrontarlo. Esta actitud suya solo podía significar una cosa: seguía dolido y estaba usando su nueva vida para demostrarme que podía ser como los chicos con los que lo engañé. Sabía, gracias a algunos amigos, que Samuel estaría en un bar que solíamos visitar juntos. Llegué temprano, preparándome para enfrentarme a él con la imagen más impecable que pudiera proyectar, el vestido perfecto, maquillaje a la perfección y una confianza que esperaba usar como escudo. Quería que, al verme, sintiera lo que había perdido, que se sintiera intimidado. Sin embargo, cuando lo vi llegar, tuve que contener una sorpresa que casi me traiciona. Samuel se veía tan diferente que apenas lo reconocí. Su ropa ajustada destacaba los músculos que ahora definían su figura, su cabello estaba peinado con un aire despreocupado, y su expresión no era la del chico tímido que recordaba. Todo en él parecía decir mírame, como si se hubiera transformado en alguien que dominaba la escena sin esfuerzo. Al notarme, se detuvo brevemente, su sorpresa fue clara, pero desapareció casi al instante. Caminó hacia una mesa sin siquiera mirarme de nuevo, como si yo fuera solo otra persona en el bar. Sin pensarlo demasiado, crucé la distancia que nos separaba y me senté frente a él. Hubo un instante de tensión, como si estuviéramos ambos esperando a ver quién cedería primero. Me esforcé por encontrar las palabras adecuadas, pero él parecía tener todo bajo control. No mostraba ni una pizca de emoción, observándome con una calma que me resultaba exasperante. Finalmente, no pude más y rompí el silencio. ¿Qué te pasó? Solté, sin poder disimular el tono inquisitivo. ¿Por qué cambiaste tanto? Él alzó una ceja, esbozando una sonrisa fría, y se tomó unos segundos antes de responder, como si quisiera disfrutar de mi incomodidad. Esa sonrisa era algo nuevo, algo que jamás había visto en él, y me hizo sentir pequeña, como si de repente yo fuera la que estaba fuera de lugar. No cambié, dijo finalmente. Solo dejé de ser el tonto que tú querías que fuera. Sus palabras cayeron como un balde de agua helada. Ese era el mismo chico que siempre había sido amable, que se esforzaba por hacerme feliz. Pero ahora me hablaba con una frialdad que no podía comprender. Sentí como la rabia me invadía, mezclada con una extraña desesperación. No podía ser posible que todo hubiera cambiado tanto. Intenté mantener la calma y respiré profundamente antes de responder. No tienes que fingir, Samuel. Sé por qué haces todo esto, dije, lanzando la frase como si fuera un reto. Mi voz temblaba, pero mi mirada estaba fija en él. Todo este cambio, es solo una venganza por lo que pasó entre nosotros, ¿verdad? Él parpadeó una vez, sus ojos fríos apenas reflejaban una reacción. Se limitó a escuchar en silencio, con una expresión impenetrable que comenzaba a hacerme dudar de cada palabra que decía. No podía dejar que ganara, me incliné hacia él, intentando parecer segura. Estás dolido, y por eso decidiste cambiar de esta forma, dije, sin bajar la guardia. Toda esta fachada es solo para demostrarme algo. ¿Quieres que vea lo que he perdido, verdad? Había puesto todo sobre la mesa, convencida de que al menos eso lo haría flaquear. Pero, en lugar de ceder, Samuel hizo algo que no esperaba, se echó a reír. Fue una risa amarga y seca, carente de humor, que me heló la sangre. ¿En serio piensas que todo esto es por ti? Preguntó, aún riendo entre dientes. ¿Te crees tan importante? Sentí como su burla me atravesaba como un cuchillo. Esa respuesta, tan simple y devastadora, me dejó sin palabras.
Después de que Samuel me dejó claro que no le importaba lo que había sido nuestra relación, sentí que el aire en el bar se volvía denso, casi irrespirable. La risa de Samuel resonaba en mi mente, una burla sutil que me dejaba expuesta. ¿En serio crees que todo esto gira en torno a ti?, había dicho, y esa frase me hirió más de lo que imaginaba. ¿Qué pasó después de aquella publicación?, le pregunté, incapaz de contener mi curiosidad y dolor. Me dejaste sin explicaciones. Era como si te hubiera borrado de la vida de todos, incluso de la mía. Quiero entender qué te llevó a cambiar tanto en tan poco tiempo. Mis palabras eran casi un ruego, llenas de emoción y un atisbo de desesperación. Él se quedó en silencio, mirándome fijamente, como si pesara cada palabra. Cambiar es lo que se hace cuando la vida te da la espalda. A veces, hay que dejar atrás lo que no sirve. Su voz era fría y distante, pero había un matiz que me hizo dudar. Tal vez había más detrás de esa actitud que solo dolor y rencor. No puedes ser tan cínico, le respondí, sintiendo cómo la frustración se transformaba en determinación. ¿No te importa lo que compartimos? ¿Acaso a ti te importó?, me replicó, su tono afilado. Me mentiste. Te fuiste de fiesta mientras yo estaba preocupado por ti. Me dijiste que estabas enferma, pero tenías tiempo para subir tus aventuras en las redes. No te debo una explicación, tú tomaste tu decisión y yo la mía. Todo lo que pasó me sirvió para madurar, hubo momentos de verdad entre nosotros, me pregunté cuando vi la foto tuya y ese tipo besándote ese día. Mis ojos se encontraron con los suyos, buscando la chispa de lo que una vez fuimos. Querías vivir la vida falsa de las redes sociales, y eso es lo que estás haciendo ahora, Samuel respondió, cruzando los brazos, y su expresión se tornó fría. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué has hecho con tu vida desde entonces? Seguir rodeada de chicos que no te valoran y solo quieren un rato divertido para al final de día acabar entre tus piernas, me preguntó. La culpa me cubrió por dentro porque él tenía razón. Luego siguió hablando, cualquiera va de fiesta, cualquiera sale todos los fines de semana, pero no cualquiera lucha por ti, trabaja por y para ti. Ninguno de esos planea un futuro contigo, ellos solo viven el momento, solo quieren pasar el rato. Querías quemar etapas y después venir como si nada hubiera pasado. Yo no soy un reemplazo y mucho menos una segunda opción. ¿Dónde están esos chicos a los que frecuentas? ¿Tienen planes más allá de las fiestas de cada fin de semana? Cuando vi tu publicación ese día, me di cuenta de que estábamos en mundos diferentes, pensamientos distintos y realidades distintas. Por eso es que te dejé. Esa es la realidad. Sus palabras eran como dagas, cada una apuntando a mis inseguridades. Samuel siguió hablando, su voz más intensa. Yo pensaba darte todo de mí. Me estaba preparando para ti, para darte todo. Quería ser exitoso para ti. No es que fuera aburrido y que no me gustara salir, es que si lo hacía, nunca llegaría a nada, así como tú, como ellos. Primero tenía que prepararme y luego todo lo demás llegaría a su tiempo, como ahora. Pero no supiste esperar. Te confiaste y pensaste que podías manipularme, pero las cosas no salieron como pensaste. En ese momento, me di cuenta de que Samuel había dejado el pasado atrás y que también había crecido. La rabia y la tristeza que emanaban de su ser se mezclaban con una sorprendente determinación. Su mirada, antes llena de amor, ahora ardía con una intensidad que no podía ignorar. De repente, la puerta del bar se abrió, y el ambiente cambió. Era una mujer, más esbelta, elegante y hermosa que yo. Tenía una presencia magnética que hizo que todos voltearan a verla. Su vestido ceñido y su porte distinguido la hacían ver como alguien de otro mundo, y no dudó en dirigirse hacia donde Samuel y yo estábamos sentados. «Amor, ¿todo bien?», preguntó, su voz suave pero firme. Samuel respondió con una tranquilidad que me destrozó: «Sí, todo bien». La mujer lanzó una mirada evaluadora en mi dirección y preguntó: «¿Quién es esta mujer a tu lado?». Samuel la miró con una sonrisa irónica y respondió: «¿Ella? Es solo alguien de mi pasado, nada importante». Mi mundo se desmoronó. Me quedé sin palabras mientras una lágrima bajaba por mi mejilla. Todo lo que habíamos vivido pasó rápidamente por mi mente y sentí un profundo arrepentimiento.
No estaba orgullosa de las decisiones que había tomado, de las mentiras que había dicho y de la vida superficial que había escogido. Samuel ahora era un hombre que cualquier mujer desearía, y yo ya no estaba a su lado. Todo por mi falta de madurez y por creer en la falsa vida de las redes sociales. Samuel se levantó de la silla, sin siquiera mirarme, y con una frialdad desgarradora, me dijo adiós. Lo vi alejarse con esa misteriosa mujer, y en ese instante, una mezcla de culpa y desesperación me invadió. Había tomado decisiones que lo habían herido, y ahora él estaba construyendo una vida sin mí. Mientras lo veía salir, recordé todos los momentos que habíamos compartido, risas, sueños, planes a futuro. Todo eso se había desvanecido en un suspiro, reemplazado por la amarga realidad de mis elecciones. La noche se hacía cada vez más oscura, y el bar, que alguna vez fue nuestro refugio, se convirtió en un lugar de desolación. Me quedé sola, con el sonido de la puerta al cerrarse resonando en mis oídos. Las palabras de Samuel seguían repitiéndose en mi cabeza, como un eco de mis propios miedos y arrepentimientos. Después de un rato, decidí que no podía quedarme ahí, atrapada en la tormenta de mis pensamientos. Tenía que hacer algo, enfrentar la verdad de una vez por todas. Saqué mi teléfono y, con el corazón latiendo con fuerza, busqué su número. Traté de convencerme de que todo lo que había visto era una actuación de Samuel, un intento de hacerme sentir lo que él sintió aquel día en que lo traicioné. ¿Y si solo lo hacía para vengarse? ¿Y si aún había una oportunidad de recuperar lo que habíamos perdido? Marqué su número, pero solo escuché el tono de la contestadora. Samuel, soy yo. Necesito hablar contigo. Por favor, devuélveme la llamada. Colgué sintiendo un vacío en el estómago. A través de la ventana del bar, vi cómo la lluvia comenzaba a caer, cada gota un recordatorio de que la vida seguía, sin importar las decisiones que había tomado. Esa noche no pude dormir. La angustia me mantenía despierta y, cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Samuel aparecía en mis pensamientos, con su mirada fría y su indiferencia. Me preguntaba si alguna vez habría una manera de reparar el daño que había causado. Pasaron días sin que Samuel respondiera a mis llamadas. La incertidumbre se convirtió en un tormento constante, y, sin embargo, una parte de mí se negaba a rendirse. Sabía que tenía que encontrarlo, disculparme, y quizás, comprender por qué había hecho lo que hizo. Decidí seguir sus pasos, intentar descubrir cómo había sido su vida después de nuestra separación. Hablé con amigos en común, buscando pistas sobre su paradero y escuchando fragmentos de su historia. Lo que descubrí fue más sorprendente de lo que imaginaba. Resulta que los padres de Samuel provenían de una familia muy rica, aunque nunca lo habían mostrado. Habían decidido educarlo con humildad, mandándolo a una universidad común, con la esperanza de que aprendiera a vivir como cualquier otra persona, sin los lujos ni las distracciones del dinero. Querían que conociera personas genuinas, que lo valoraran por lo que era, y no por lo que poseía. Para proteger ese secreto, sus padres incluso hicieron un donativo significativo a la universidad, bajo la estricta condición de que nadie supiera su verdadera identidad y Samuel pudiera pasar como un estudiante más. Cuando estábamos juntos, nunca me interesé en su familia, ni siquiera pregunté. Creí que venía de una familia humilde por su forma de ser, siempre sencillo, sin alardes. Pero ahora, al saber la verdad, me daba cuenta de cuánto ignoraba, de cuántas suposiciones hice sin conocerlo de verdad. También me enteré que, tras nuestra ruptura, él siguió adelante con sus estudios como si nada hubiera pasado. Durante ese tiempo, conoció a alguien, una mujer que compartía sus mismos intereses y con la que comenzó a salir. Intuí que era la misma chica deslumbrante que había visto aquella noche en el bar, la mujer que me había dejado tan pequeña e insignificante en comparación. No pude evitar preguntarme cómo era, qué le había dado a él que yo nunca pude ofrecerle. Cada vez que averiguaba más sobre su vida, una profunda vergüenza me invadía. Samuel era ahora un joven con una carrera en ascenso, alguien con un futuro brillante en los negocios, y pronto se casaría. La noticia cayó como un rayo sobre mí, y mientras más escarbaba en su nueva realidad, más me odiaba a mí misma por la oportunidad que había dejado escapar. Me sentía estúpida, incapaz de aceptar cómo mi inmadurez había destruido algo que ahora parecía tan valioso.
Me daba cuenta de que el Samuel que había conocido ya no existía. Ahora era un hombre con un propósito, un hombre que había aprendido a dejar atrás el pasado, mientras yo me quedaba atrapada en él. Pasaron días de incertidumbre, noches enteras en vela esperando una respuesta que nunca llegó. La última vez que intenté llamarlo, el tono de llamada fue sustituido por un mensaje de línea desconectada, como si esa posibilidad de enmendar las cosas también hubiera desaparecido. Una tarde, mientras repasaba sin descanso los momentos que vivimos, decidí buscar su perfil en las redes, con la vaga esperanza de que ver su vida me diera algo de paz. Pero lo que encontré fue como una herida abierta. Ahí estaba él, luciendo elegante y feliz en una serie de fotos. A su lado, aquella mujer deslumbrante del bar, ahora en un vestido blanco impecable, con una sonrisa radiante y los ojos puestos en Samuel. Sus manos se entrelazaban, y ambos parecían ajenos al mundo que los rodeaba, inmersos en una felicidad que, alguna vez, había creído que nos pertenecía solo a nosotros. Mi pecho se llenó de un vacío imposible de describir. Cada imagen, cada detalle, era una punzada que me recordaba lo que había perdido por mi propia inmadurez. Los comentarios en la publicación hablaban de una pareja hecha el uno para el otro, y la realidad de sus palabras se me clavó como un puñal. Él había seguido adelante, había encontrado a alguien que compartía sus valores, su visión de vida, alguien que estuvo a su lado mientras él construía lo que alguna vez soñamos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, y mi respiración se volvió pesada mientras miraba aquellas fotos. No había nada que pudiera hacer, nada que decir. Samuel ya no era el mismo chico que conocí, se había convertido en el hombre que cualquier mujer querría tener a su lado, pero ahora era completamente inalcanzable para mí. Cerré la pantalla con una mezcla de dolor y resignación. La vida había seguido para él, y, aunque doliera aceptarlo, tal vez era hora de que yo también encontrara una forma de seguir adelante. Pero sabía que, sin importar cuánto lo intentara, nunca podría escapar del peso de las decisiones que me llevaron a perder al único hombre que alguna vez me amó de verdad.